Seguimos con este pequeño ciclo dedicado a informadores cristianos, que quieren saber lo que está pasando en el mundo y que quieren relanzar la evangelización, darse cuenta de dónde estamos. Bien, he contado cómo esto procede de unas charlas que di en Roma. Pero sigo con el tercer punto. Todo cambia en la vida de la Iglesia. Ante este contexto que hemos dicho de histórico con tres revoluciones, tres grandes revoluciones lentamente desarrolladas, cambian muchas cosas en la vida de la Iglesia. Estamos ante una rápida, entre comillas, evolución o revolución cultural. Rápida, como son las cosas culturales, es decir, que en 2 o 3 siglos esto va a cambiar muchísimo. Claro, esto supera la vida nuestra, por supuesto, ¿no? Puede tardar tantos siglos como tardó la caída del Imperio Romano. A mí me recuerda un poco, aunque claro, muchas cosas no se parece, pero otras cosas sí, porque también el Imperio Romano tuvo una crisis demográfica y eso lo colapsó. Y una crisis ciertamente de sentido, y curiosamente, esto también me parece interesante subrayarlo, aunque se había en gran parte convertido, el cristianismo, el mensaje cristiano, no fue capaz de mantener a flote aquella institución. Se cayó por su propio peso y por la falta de base demográfica. Y ahora nos está pasando con que nuestra cultura occidental se está cayendo también por una falta de sentido, falta de fe también, que hace, por ejemplo, que la gente no se preocupe mucho de preparar el futuro. Intenta vivir y se acabó, ¿no? El que venga detrás, que arree, como se dice, ¿no? Y claro, con una crisis demográfica que ya no tiene remedio, que bueno, que tendrá un periodo de 100 años, 200 años, claro, siempre pasa un extraordinario, una guerra mundial que cambia las cosas, yo qué sé, pero vamos, en principio la línea que lleva esto es que el mundo occidental va cayendo y que dentro de él el cristianismo se convierte en una minoría, y que se desmantelan las naciones cristianas, lo hemos dicho antes, con esas, bueno, utilizo ese término que es interesante, que se utiliza en el mundo anglicano, la iglesia establecida. O sea, las iglesias establecidas en cada nación, que están acostumbradas a ser la iglesia de la nación, a tener un impacto cultural muy grande en las fiestas, en las procesiones, en las instituciones, en la historia, ¿verdad? El peso que tiene pues es enorme, ¿no? Y, sin embargo, se evapora la mayoría cultural. Y las personas que son cristianas y que antes lo eran un poco por osmosis, aunque eran realmente cristianas, pero no sabían mucho. Tenían una formación que les entraba un poco de por dónde se hacían las cosas, cuáles eran las fiestas, cuál es el sentido de la vida. Se hace el bautismo, se hace la boda, se hace el funeral, se hace, hay obispos, en fin. El obispo manda también, o sea, estaba uno viviendo en ese mundo y eso era cristiano y ya está, estaba acostumbrado a ese mundo. Y con eso será cristiano, aunque quizá no se sabía mucho. Hoy, el otro día estaba en una reunión de sacerdotes y bueno, la sorpresa de que la gente viene menos, de que los números van para abajo, y dice, bueno, eso pasa en todas partes. Es verdad que en algunos sitios hay fermentos y hay gente que hace de otra manera y que consigue evangelizar y atraer nueva gente, pero el puro mantenimiento en el sentido más estricto no funciona. No funciona, ¿por qué? Pues porque no consigue transmitir la fe. No consigue transmitir la fe porque se han hundido los canales tradicionales, se han estropeado, con los cuales se transmitía. Antes, en los pueblos se transmitía porque uno hacía lo que hacía su padre. Ahora hace lo que hace la televisión, no lo que hace su padre. Bueno, hace ya tiempo, ¿no? Las generaciones ya no imitan a los padres, imitan otros comportamientos que se supone que son los buenos, que son los normales. A lo mejor entonces se ve al padre como no normal, el padre practicante. ¿Por qué? Porque en la televisión no aparece para nada. Hace muchos años que todo eso está criticado, además sistemáticamente criticado, no es una cosa involuntaria. Claro, entonces, esas iglesias establecidas se están vaciando, y dice, la gente no viene, hay menos bautizos. Claro, si es que no saben nada cómo va el bautizo. El padre de este señor ha recibido 15 horas de catequesis y practicaba poquísimo, el abuelo practicaba un poco más, pero tampoco sabía mucho por qué practicaba y era incapaz de explicar por qué practicaba. Y a lo mejor era un buen cristiano, pero no tenía la formación intelectual necesaria para poder explicar por qué hacía las cosas. Estaba sostenido aquello en la tradición.
Bueno, pues en los pueblos ha pasado eso. Que antes muchas zonas eran tradicionalmente cristianas. El campo en tantos sitios, algunos ya había revolucionado, que si yo, por ejemplo, en el campo andaluz, ¿verdad? Pues que ha sido muy alcanzado por la ideologías revolucionarias, ¿no? Pero otros eran tradicionalmente cristianos, se hace lo de siempre es cristiano, son naciones cristianas, como he explicado. Pero, claro, se rompe la transmisión, y se rompe en gran parte por la televisión, Por eso no quiero decir nada negativo de la televisión. Vamos a decir, qué pena que la Iglesia no se ha dado cuenta, ¿no? A tiempo, podríamos decir. Y luego, el otro gran tema es los colegios religiosos, que desde el siglo XVI y XVII, se hacen muchas órdenes, ¿verdad? También a los jesuitas y muchos los colegios, ¿verdad? Pero los escolapios y muchos, y por supuesto los salesianos, tantas instituciones que han creado los colegios católicos que han educado a la burguesía católica, que hacía que en muchísimos de estos países hubiera, pues, cristianos ya estos más formados, tampoco muchísimo, pero bueno, sabían más, tenían clases de religión, tenían asignaturas cristianas, sabían mucho más, había enfoque cristiano en muchas cosas, pero desgraciadamente el periodo posconciliar supuso un hundimiento de los religiosos, un hundimiento también a veces de la propia identidad religiosa, del número religioso y también de la identidad de lo que decían, lo que transmitían, lo que estaban seguros, lo que les parecía que era el Evangelio, y eso ha vaciado. Bueno, puedo contar yo personalmente una anécdota del año pasado. Se cumplieron 50 años de mi colegio de jesuitas. Y se celebró una misa a los 50 años, todo el mundo muy amable, 40 y tantos asistentes, tal. Comulgamos 3. Y el resto no comulgó, digamos, pues por reverencia, porque no se ha preparado, sino la mayoría simplemente porque no creen, ¿no? Se demos ¡pam! Y antes era de donde hubieran salido, vamos a decir, los cristianos de Pamplona, en todos los estamentos de la sociedad. No son cristianos, o sea, son bautizados, pueden tener más o menos respeto, o digamos una visión más o menos positiva, depende de lo que han leído también, porque hay una visión muy negativa de las cosas, pero se ha evaporado, digamos, y eso mismo no tiene como los fermentos para poder recuperarse. Eso no hay quien lo recupere, así, en ese contexto, Otras cosas quizás sí. Un niño, se me ocurrió un día pensarlo así, recibe a lo mejor 25 horas de catequesis, va una vez a la semana durante el curso, pues a lo mejor de octubre a mayo, de octubre a mayo, pues 8 meses, pero los 8 meses, pues Navidad no, la Pascua tampoco, o sea, total. 7 meses, 6 y pico, pues 4 veces a la semana, pues 24, 25, 28. A lo mejor unas son de preparación, otras hacen unos dibujitos, otras... Eso es toda la formación cristiana que recibe, suponiendo que venga, y no tiene fútbol, lo que sea. Y se calcula que puede estar un niño entre 1.200 y 1.500 horas en la pantalla. Claro, ya se ve que así no vas a hacer cristianos, con eso solo, con unas horitas de catequesis. También es verdad que en algunos se te hace más, vinculan a más cosas, ¿verdad? Si no los vinculas de alguna manera, no hay nada que hacer. Bueno, pues eso hay que tomar nota. Todavía yo creo que realmente, estructuralmente, como estamos acostumbrados a que la gente venga y a que el funcionamiento de la Iglesia sea proporcional a lo que la gente pide, los sacramentos que pide, bueno, pues lo único que se observa es que va menos. Bueno, efectivamente, así no fue la Iglesia siempre. Hubo un tiempo que se evangelizó. Hoy todavía no estamos evangelizando las naciones cristianas, no estamos acostumbrados, que nunca se ha evangelizado. Una vez que se evangelizó la primera vez, ya todo es cristiano, no hacía falta. Y ahora sí que hace falta. Por eso hay que pensarlo. Luego, la Iglesia ha estado sometida en esta época a 2 tensiones, que nacen, pues tienen que ver con las revoluciones de las que hemos hablado en la anterior sesión. Sobre el cristianismo ha habido una tensión liberal, que se puede entender también en un sentido muy amplio como hay que acomodarse al mundo moderno, al mundo de ahora, a lo que se piensa ahora. Y la Iglesia es una cosa antigua, estas cosas ya no se llevan,
¿Cómo vas a creer en muchas cosas que cree la Iglesia? ¿Cómo vas a creer que Jesucristo era Hijo de Dios? ¿Cómo vas a creer que ha resucitado? No hay milagros, ¿no? No hay milagros, no puede haber milagros. Eso es lo que existe la física, nada más, ¿no? Incluso, bueno, Dios a lo mejor existe, quizá hay algo por ahí, pero vamos, todo lo demás, pues, claro, eso es una presión constante que, digamos, desdibuja, disuelve el cristianismo. Y le podríamos llamar, es una manera de simplificar, es una manera como de agrupar un tema, ¿verdad? Le podemos llamarlo, en otros sitios, pues modernismo. Es decir, tú te adaptas a lo moderno. Para adaptarte a lo moderno, pues no defiendes nada de lo que cae mal o de lo que es impensable. Pero ahora que hay que resucitar, está aquí nadie, hombre. ¿Cómo vas a creer que la Eucaristía es lo que es? ¿O cómo vas a creer nada? Esto no es imposible, ¿no? Entonces, haces un discurso cristiano a guau. Claro, como es a guau, pues no tiene ninguna fuerza ni ningún sentido. Tú, en el fondo, es curioso porque también de alguna manera tú eres una especie de cristiano tradicional que lo tradicional lo vas desmontando. También pues, estaba entonces, mucha gente lo tenía sin mucha base, tú lo tienes sin mucha base, pues te lo vas quitando, ya está. Y vas haciendo afirmaciones cada vez como más suaves y vas pasándote al terreno moral o al terreno cultural. Hay que hacer fiestas que son muy importantes, hay que mantener la tradición y sacar por aquí un santo y, digamos, poner estos días y hacer que poner unas flores y yo qué sé qué, porque es muy bonito, a la gente le gusta, además la banda, o sea, muy bien. Bueno, no le quito mérito, pero claro, eso no es el cristianismo, ¿verdad? O no es el mensaje cristiano. Sí que forma parte, pero con eso solo no se vive la vida cristiana, claro. Es evidente, ya lo sabemos. Pues eso sería la tensión liberal, que produce dentro de la Iglesia aún pues, disolución de las cosas de fe, que sigue hoy siendo muy, muy, muy presente. Vamos, esto es una presión que lleva 300 años y es muy fuerte, muy fuerte. Además, como en el fondo la Iglesia tiene unos canales muy limitados de comunicación, pues alimenta poco a su gente. Tú vas a misa, oyes unas predicaciones más o menos acertadas, con más o menos atención, y claro, no es un contexto tampoco para transmitir mucha información. O sea, la cuestión de la formación de los cristianos es muy grave. O sea, los canales por los cuales se alimenta la vida cristiana están muy deteriorados, mucho. Son incapaces de sostener la vida cristiana. Esa es mi opinión. Bueno, hemos tenido la tensión liberal, hemos tenido, ya lo decíamos en la anterior observación, una tensión comunista enorme que ha hecho pues, mucho impacto en la vida de la Iglesia. Nosotros estamos con los pobres, además de una manipulación tremenda de la cual no tenemos demasiada documentación. En los años, a finales de los 80, cuando cayó el comunismo en Rusia, se abrieron los archivos de la KGB que ya habían sido expurgados un poco, digamos, por todas las autoridades que tenían acceso, ¿verdad? Y leí en su día un libro de un tal Stephen Koch, que se llama El fin de la inocencia, donde narraba un poco, con documentación sacada de los archivos, las operaciones de tipo ideológico que se habían hecho en Europa, sobre todo un tal Mülzenberg, que en los años 30, 40, montó editoriales, captó intelectuales, metió dinero para lo que es la revolución cultural. Pues esto ha habido muchísimo. Y la manipulación política ni te cuento, ¿verdad? O sea, todo esto está sin estudiar. Y probablemente no habrá manera de acceder a los archivos, pero vamos, esto ha habido muchísimo. También hay que pensar que, claro, el mundo comunista tampoco eran ángeles, de manera que tenían sus discusiones, sus líos, sus ineficacias, sus paradojas, todo, ¿no? Todo lo que no funciona en la vida humana, pues también, pero que funcionaba también. La increíble presión intelectual y política comunista del siglo XX que consiguió tantísimas adhesiones, lo hemos mencionado. Bueno, con esto, después de las guerras mundiales, en un ambiente de una cierta serenidad y con muchos fermentos renovadores, muy interesantes, que es la teología del siglo XX, a la que me he dedicado yo, muchos, aunque selectos, no cualquiera, porque después habría bastante lío también, pero con muchos fermentos muy auténticos y muy selectos se hizo un concilio Vaticano II espléndido, con un nivel de comunión y de unidad que según los testigos fue altísimo. Sin embargo, este concilio
¿eh? Espléndido en la doctrina, fue caótico en la aplicación. Y se entiende por qué, se entiende al cabo del tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, porque la Iglesia es muy grande, porque no tiene buenos canales de transmisión. La transmisión en gran parte del espíritu y la doctrina del concilio vino por medios de comunicación. Desde el principio desplazaron la comunicación interna de la Iglesia, que apenas existe, o que es poco eficaz, o que es poco incisiva, o que llega poco. Y desde luego no llevaba la entera en absoluto. Y el concilio quedó completamente deformado y se produjo ¡pam!, un desplazamiento entre lo que es la letra y lo que es lo que debería haber sido, lo que es o lo que se quiere en el fondo del concilio. Y se produjo unas disfunciones, empezando por la liturgia, notabilísimas. Y llevaron a la delantera, digamos, centros de pastoral, que era como una aplicación donde había muchísima iniciativa. Pero iniciativa quiere decir que también hacía a la gente lo que le parecía, con a veces muy escasa fidelidad a las intenciones del concilio. Y eso mientras la aplicación, vamos a decir, desde arriba, resultaba necesariamente lenta. Como hacer unos buenos misales nuevos. Bueno, se necesita muchísimo estudio. Años y años y años, y expertos. Pero bueno, vivo aquí en Pamplona, en un colegio mayor, delante de una parroquia. En esa parroquia, a los pocos meses, ya tenían unos cánones, o sea, la misa, ya la habían hecho una nueva, la habían hecho ellos, ¿no? Mientras Roma tardó, pues un montón de años, y las versiones españolas mucho más, y las correcciones todavía mucho más. O sea, de manera que el proceso para tener un buen misal duró 40 años. No podía ser de otra manera, por otro lado. Pero claro, esto produjo un desajuste tremendo. Y entró en crisis muchísimas cosas, muchísimas instituciones. Lo hemos vivido. Entonces, durante muchos años esto no se ha querido ver, pero vamos, es tan evidente, de los números, que ha pasado todo. En cualquier sitio uno ve los números que han pasado, tremendo. Y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Todavía estamos en ese proceso de aplicación, ya no tan descontrolada, y luego esto genera una dialéctica entre lo de antes, malo, lo nuevo, bueno, o al revés, lo de antes, lo bueno, y lo nuevo es lo malo. Claro, que digamos también es destructiva y que carece de discernimiento necesario. Y que justamente es una cosa que hay que hacer. Y en parte pendiente. Esto lo digo también porque uno de los grandes temas ahora es saber qué ha pasado, que no es un ajuste de cuentas, me parece que ya no tiene sentido hacer una cosa así. Pero sí tiene sentido saber qué ha pasado, por qué ha pasado esto. Y yo creo que en gran parte se debe al tema de los canales. Después, bueno, ahora no vamos a detallar esto porque sería mejor en otro momento. Pero vamos, desde luego como reto sí hay que saber qué ha pasado. No nos vamos a quedar en saber qué ha pasado, porque ¿qué tenemos que hacer? Ya lo dijo el Señor, y evangelizad. Haced esto memoria mía. ¿Qué tenemos que hacer? Pues eso es lo principal que tenemos que hacer, como cristianos. Ahora, nos viene bien también tener una idea de qué ha pasado, porque la necesitamos para comprender y para situarnos bien, y también para resolver el conflicto entre lo nuevo y lo viejo, del que hemos aludido, ¿verdad? Pero bueno, de esto se deduce que los números van mal. Y en Europa la impresión que da es que no pueden ir mejor. Esto no quiere decir que la vida de la Iglesia sea siempre triste. ¿Por qué? Pues porque está el Espíritu Santo. Entonces la gente es buena y una vez trasuda por aquí y por allá, revive. Hablaremos de eso después, al final, en otra charla. Ahora, uno dice, no es posible, no va a ser posible sostener la estructura eclesiástica occidental, ni en patrimonio ni en funciones. Esto genera... y las cosas se van a poner más difíciles, pues cuando él es una minoría, digamos, como resulta la cristiana, a veces molesta, pues no vas a ser muy bien tolerado. Eso da la sensación que es lo que va a pasar. Y genera también un nerviosismo y una búsqueda de soluciones a veces, pues un poco improvisadas. Como dice, hombre, hay que probar la solución. Si quieres hacer un seminario nuevo, prueba primero, no lo improvises, por favor, hay mucha experiencia. Si quieres hacer unas clases nuevas, no improvises. Si quieres hacer una liturgia nueva, no improvises. Hay muchas cosas. Toma lo bueno de una parte u otra, investiga, que hay mucha cosa buena. Y hay mucha gente que ha funcionado bien ahora y en la historia, ¿no? Vamos a copiar.
que es, por otra parte, la esencia de la cultura, en gran parte, copiar lo bueno, claro, copiar reconociendo el mérito que tienen, claro, no es una especie de apropiación de bienes de otro, ¿no? Sino, esa es la cultura, aceptar, recoger lo bueno. Bueno, pues, diríamos, en esta posición estábamos viendo, tomando nota de qué ha pasado, de un concilio muy bueno, de un posconcilio pues bastante malo, de una situación que probablemente va a ser de desgaste, y que, diríamos, que hay que tener cuidado con el nerviosismo. Y en la siguiente veremos qué hacer.